Bueno, llegamos a la parte 3 de gasto cardíaco. Espero que estén disfrutando el tema. En este video abordaremos los determinantes que nos hicieron falta, que son la poscarga y la contractilidad. La poscarga representa todas las condiciones de carga sistólica y se define como la tensión parietal que soporta la pared durante la fase eyectiva de la sístole. Para ponerlo en palabras más simples, es todo lo que se opone a que el ventrículo logre la eyección. Eso puede ser un poco más sencillo para ustedes. Ahora, por supuesto que tiene unos subdeterminantes que hace que esa poscarga o aumente o disminuya. Pero lo que uno tiene que saber es que si aumenta demasiado la poscarga es invertido al gasto cardíaco y eso hace que el gasto cardíaco efectivamente disminuya. Entonces, aumentos de la poscarga significan disminuciones del gasto cardíaco. Por el contrario, disminuciones de la poscarga significan aumentos del gasto cardíaco. Porque recuerde que son fuerzas que se oponen a la eyección. Sus subdeterminantes de la poscarga o cosas que la modifican son 3. 1, la geometría cardíaca, es decir, la forma del corazón. 2, la impedancia aórtica. La impedancia es como la resistencia que ofrece la aorta. Y la resistencia vascular periférica sistémica, y si estamos hablando del corazón derecho, pues la resistencia pulmonar. Entonces aquí decimos resistencia vascular sistémica hablando de la poscarga del corazón izquierdo, pero también hay una poscarga del corazón derecho, por supuesto. Entonces miremos cada una de esas de forma detallada. La primera es la geometría cardíaca. Entonces resulta que la forma del corazón, como es una semiesfera, cumple la ley de Laplace que nosotros vamos a estar viendo regularmente. ¿Qué dice la ley de Laplace? Que una tensión es igual a la presión por el radio dividido por el espesor o grosor. Eso, bueno, 2 veces por su espesor o grosor. ¿Eso qué significa? Si lo traducimos a palabras de cardiología, significa que la tensión que debe soportar la pared es igual a la presión que hay dentro de la cavidad por el radio de esa cavidad dividido 2 veces por el espesor de la pared. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues resulta que si hay modificaciones del radio de la cavidad, eso puede aumentar o disminuir la tensión parietal. Entre más tensión parietal haya, más poscarga hay. Y eso no es bueno porque entre más poscarga hay, pues más dificultades hay para eyectar. Ahora, lo contrario, si no hay nada de poscarga, pues también puede ser que se eyecte de forma muy fácil, pero que la resistencia vascular periférica está muy disminuida y que sea difícil perfundir los órganos, es decir, que todo en exceso va a ser muy malo. Generalmente las modificaciones a la geometría cardíaca pueden generar cambios en la poscarga y generalmente la aumentan. Entonces, aquí tenemos algunos tipos de hipertrofia miocárdica. Entonces, en el punto A tenemos una hipertrofia normal, es decir, la del deportista, ¿no? Que puede ser por carga pues de ejercicio y demás, y son aumentos proporcionados en tanto en el espesor como en la longitud. Entonces, pues no tiene problema. En el punto B tenemos una hipertrofia de tipo concéntrico. ¿Qué significa concéntrico? Que la pared ha aumentado su espesor. Recuerden que eso también afecta la precarga, ¿no? Porque la disminuye. Pero además aumenta la poscarga y eso pues disminuye el gasto cardíaco. ¿Cómo es posible esto? Resulta que para que el corazón se pueda contraer, recuerden que como es una semiesfera, está sometido a la ley de Laplace. Significa que para generar una tensión, se generan 2 vectores de tensión que dan un vector resultante de presión y este vector resultante de presión está relacionado con el radio. Entre más gruesas sean las paredes, pues más tiempo le va a tomar generar esta tensión de las paredes para poder generar la presión resultante para presionar la sangre, lo cual va a aumentar la poscarga, ¿sí? En este otro ejemplo tenemos, y acuérdense que en esta concéntrica hay disminuciones severas del radio. Hay una disminución severa del radio y eso hace pues que la tensión que se genera pues sea mucho mayor en las paredes. Ahora, por otro lado, como decía, tenemos la hipertrofia que es excéntrica. Aquí la tenemos en la parte C. ¿Qué significa excéntrica? Que hay aumento de radio, ¿cierto? Pero que el espesor de la pared es menor. Primero que todo van a haber aumentos de la precarga
Y también va a haber aumentos de la poscarga. ¿Por qué va a haber aumentos de la poscarga? Porque resulta que para generar tensión, él genera vectores de tensión, pero como el radio ha aumentado demasiado, ya el vector de presión que genera es mucho menor en comparación al que debe generar, porque las paredes son demasiado delgadas, y eso indudablemente va a disminuir la tensión de la pared, pero esa tensión de la pared que se genera ahora no va a ser suficiente para presionar la sangre para poder ser eyectada, porque el vector de presión ahora va a ser muy pequeñito, porque el radio es demasiado grande, lo que va a dificultar eyectar toda esa cantidad de sangre y que finalmente también va a aumentar la poscarga. Entonces, tanto la hipertrofia excéntrica como concéntrica, al ser modificaciones de la geometría cardíaca, van a aumentar la poscarga. Y esto pues va a generar disminuciones del gasto cardíaco. Lo mejor sería tener una hipertrofia normal, es decir, como en el caso A. Ahora, ¿qué genera estos cambios en la geometría cardíaca? Pues generalmente los estímulos de sobrecarga de presión, o sea, los aumentos de resistencias vasculares sistémicas, generan hipertrofias concéntricas. Es la típica del paciente que es hipertenso, es decir, que tienes presiones arteriales muy altas, y esas presiones arteriales son por aumento de la resistencia vascular sistémica, es decir, que los vasos de su cuerpo están más pequeños de lo normal, generan muchas presiones y el corazón debe luchar mucho para superar esas presiones sistémicas, lo que hace que la pared se engruese y se hipertrofia, pues para ser más fuerte en primer lugar, pero luego eso va aumentando la poscarga y eso lo vuelve a él menos contráctil. ¿Cómo se vuelve como el C? Pues porque el estímulo de sobrecarga es un estímulo de sobrecarga de volumen. Cuando la precarga es demasiada todo el tiempo, genera hipertrofias excéntricas de dilatación, pero al final eso también aumenta la poscarga. ¿Cómo en qué tipo de pacientes se da esto? Como en los pacientes que tienen falla renal y no orinan muy bien, entonces generan que hipervolemias todo el tiempo y las precargas son muy altas y van dilatando el corazón al punto que el corazón ya no puede eyectar toda esa cantidad de sangre. Veamos algunos ejemplos de la pared miocárdica. Ejemplo normal, el radio es menor a 0.45. Aquí tenemos un remodelado que sigue siendo normal y aquí ya tenemos hipertrofia concéntrica. Entonces fíjense que es más de 125 gramos por metro cuadrado. Y la hipertrofia excéntrica, ¿no? Que tenemos que el radio pues ya es mucho mayor a 0.45. Entonces recuerden que el espesor es invertido de la tensión. Entre más espesor haya, menos tensión puede generar esa pared. Y si genera menos tensión, pues eso afecta la presión o el vector de presión que vaya a generar y puede impulsar menos la sangre. Igual, el radio también está muy relacionado. Aquí en este caso tendríamos disminuciones de espesor y aumentos de radio que tendrían un efecto contradictorio en la tensión. O sea, necesitaría generar más tensión para generar un vector de presión relativamente cercano para poder eyectar toda la sangre que está ahí. En ambos casos hay aumentos de la poscarga. La segunda circunstancia que puede modificar la poscarga es la impedancia aórtica o la resistencia que ofrece la aorta específicamente, o la pulmonar, pero vamos a hablar de la aorta porque es un poco más significativa y más fácil de explicar. Generalmente representa esta impedancia la resistencia ofrecida por la arteria a la salida de la sangre de la cavidad ventricular. Y se da un efecto que se llama efecto de cámara de compresión o en alemán, pues este efecto que puedan encontrar ustedes en los textos. ¿Qué pasa con la impedancia aórtica? Resulta que cuando el ventrículo eyecta su sangre, ¿cierto? La aorta es pues esta, ¿no? Bien, listo. Vamos a dibujarla acá pues de manera esquemática, lo mejor que pueda. Listo, digamos que aquí está la valva y esta es la aorta. La sangre pasa a través y golpea contra las paredes y digamos que 1/3 de esa sangre avanza y 2/3 de esa sangre se queda almacenada en las paredes aórticas porque las paredes aórticas son muy distensibles, como tienen músculo liso, se distienden y pues lo que hay es que hay un aumento del diámetro de la aorta, ¿cierto?
y esa aorta almacena sangre. Ese se llama el efecto de Winckstedt. Ahora, ¿qué pasa después de que se cierra la válvula? Cuando se cierra la válvula, la aorta vuelve a su estado original empujando la sangre que había quedado almacenada. Y eso genera la presión arterial diastólica. Entonces, otra vez, tratemos de hacerlo otra vez para que quede más fácil. Durante la eyección, un tercio avanza y durante esta eyección, cuando la sangre golpea las paredes, se genera la presión arterial sistólica. Pero esa presión arterial sistólica, como la aorta se dilata, pues es alta, pero no tanto. Entre menos se dilate la aorta, más alta va a ser la presión arterial sistólica porque tendría menos espacio. Pero en condiciones normales la aorta se dilata fácilmente. Ahora, cuando la válvula se cierra, borremos todo esto, eso. Cuando la válvula se cierra, entonces la aorta vuelve a su estado original empujando la sangre que había quedado almacenada, como vemos aquí en esta imagen. Y eso precisamente es el efecto de cámara de compresión porque hace avanzar la sangre en la segunda etapa y genera la presión arterial diastólica. Tanto la presión arterial diastólica es casi que responsabilidad de la aorta y de su retroceso elástico. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la poscarga? Pues mucho, porque si la aorta es demasiado rígida y no se dilata adecuadamente, ¿cierto? La sangre pega demasiado fuerte y eso aumenta la presión arterial sistólica en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando es demasiado rígida, ofrece demasiada resistencia y al ventrículo le toca hacer mucha fuerza, lo que aumenta la poscarga. Pero si se dilata adecuadamente, como debería ser, pues entonces la poscarga no es tan alta y cuando la sangre golpea las paredes, pues entonces la aorta se distiende y la poscarga no se genera tanta poscarga. Eso era lo que les quería decir. Cuando la aorta se pone muy rígida es porque está pasando por un proceso de arterioesclerosis. La arterioesclerosis es el proceso de calcificación de las arterias y la aorta también es víctima de eso. ¿Por qué se da eso? Por muchas razones, entre ellas el envejecimiento. Entonces, entre más viejito sea uno, más poscarga le pone al corazón porque la impedancia aórtica aumenta. Bueno, la última subdeterminante de la poscarga y el más importante es la resistencia vascular sistémica. La resistencia vascular sistémica está determinado por el diámetro o estrechez de los vasos sanguíneos. Generalmente el punto de mayor resistencia vascular sistémica son las arteriolas. Por supuesto que la resistencia vascular sistémica aporta poscarga al ventrículo izquierdo, pero pues la resistencia vascular pulmonar aporta la poscarga del ventrículo derecho, solo que es menor. Vamos a hablar de la resistencia vascular sistémica porque es más alta, pero eso no significa que el lado derecho no tenga su propia resistencia vascular. Entonces, la resistencia vascular sistémica cuando es muy elevada, pues eleva la poscarga y eso disminuye el gasto cardíaco. Cuando disminuye la resistencia vascular sistémica, pues disminuye la poscarga, lo que hace aumentar el gasto cardíaco. ¿De qué depende la resistencia vascular sistémica? Pues como habíamos hablado, el gasto cardíaco es una relación entre una diferencia de presiones sobre una resistencia. Esta resistencia podríamos decir que es la resistencia vascular sistémica. Fíjense que es invertido al gasto cardíaco. Para calcularla, esta resistencia vascular sistémica se basa en la ley de Poiseuille, que es básicamente, aquí está despejado, pero la resistencia en este caso sería una relación entre la constante por la viscosidad por la longitud dividido por pi por radio al cuadrado. Es decir que entre más alto sea el radio, menor es la resistencia. O entre más bajo sea el radio, más estrechos sean los vasos, mayor es la resistencia. Y precisamente el radio es lo que más se puede modificar, porque de los vasos no podemos modificar ni su longitud y la viscosidad de la sangre, pues a pesar de que depende de la cantidad de células que hayan, entre más células pues más viscosa, pues es poco modificable realmente. Pero lo que sí se modifica todo el tiempo es el radio. Y el radio tiene una influencia muy importante sobre la resistencia vascular periférica. ¿Cómo se hacen los pacientes? La resistencia vascular sistémica, entonces será la diferencia
sería despejando esta fórmula, es decir que la resistencia sería igual a la diferencia de presiones sobre el gasto cardíaco, es decir, esta. La diferencia de presiones sería la presión arterial media, sería la presión 1, y la presión venosa central, que sería la presión 2, que ya les dije que era la presión venosa central, dividido por el gasto cardíaco. Ahora, ¿cómo se sacaría la presión arterial media? Bueno, pues hay muchas maneras de sacar la presión arterial media, los monitores la dan y pues si despejamos esta fórmula saldría una relación así, pero lo importante de esto es que la resistencia, entre más estrechos sean los vasos, disminuye su radio y eso aumenta la resistencia vascular sistémica, y entre más resistencia vascular sistémica, mayor poscarga y menor gasto cardíaco. Quienes modulan esa resistencia vascular sistémica casi siempre es el árbol arterial y sobre todo las arteriolas, porque tienen un esfínter que hace que la presión se module. Entonces, cuando ellas generan vasoconstricción, eso hace que la resistencia vascular sistémica aumenta y pone poscarga sobre el ventrículo. Bueno, acá tenemos un recorderis de la ley de Poiseuille, que vieron ustedes en biofísica, que es la relación del flujo, es igual a la diferencia de presiones por pi por radio al cuadrado, sobre la constante por longitud por viscosidad. Y de ahí es que pues despejamos y sale nuestra fórmula de resistencia, donde dijimos que lo más importante era la modulación del radio. También dijimos que este cálculo de resistencia, obviamente no podemos examinar la viscosidad de la sangre en cada paciente ni la longitud de sus vasos, pero podemos estimarla a través de esta fórmula, que es resistencia vascular sistémica igual a la presión. Diferencia de presión, eso es tratando de sacar esta formulita y adaptarla a las medidas que podemos tomar en los pacientes. Es decir, la diferencia de presiones sería presión arterial media menos PVC sobre gasto cardíaco, que también lo podemos medir. Más adelante discutimos cómo se mide el gasto cardíaco. Esa es la resistencia vascular sistémica. Para la resistencia vascular pulmonar, es decir, la resistencia que se opone a la eyección del ventrículo derecho, entonces ya vamos a tener no la presión arterial media, sino la presión de la arteria pulmonar. Y ya no va a ser menos la PVC o presión venosa central, porque esa es la de la aurícula derecha, sino que vamos a tener la presión más parecida a la aurícula izquierda, que será la presión en cuña o PCP, que era la que se medía con el de Swan-Ganz, no sé si se acuerdan, dividida por el gasto cardíaco, en este caso, el gasto cardíaco, eso. Entonces son dos resistencias diferentes, fíjense que esta aporta poscarga al ventrículo izquierdo y esta aporta poscarga al ventrículo derecho. Más adelante, cuando veamos la parte vascular, pues esta parte la tendremos que profundizar un poco más. Bueno, entonces así completamos la descripción de las determinantes que modifican la poscarga. Acuérdense, geometría cardíaca, impedancia aórtica y resistencia vascular sistémica. Ahora miremos cómo la poscarga afecta el diagrama de Wiggers, que es el que hemos venido revisando. En morado tenemos pues un ciclo cardíaco normal y en rosadito tenemos el aumento de la poscarga, cómo afecta el volumen sistólico. Entonces observen lo interesante, de A', que es la moradita, a C, el llenado estuvo normal, es decir, hasta 120 mililitros. Pero como hay un aumento de poscarga, fíjense que la presión que se tiene que desarrollar durante la contracción isovolumétrica es mucho mayor a la anterior. Acuérdense que aquí lo que hemos hecho es incrementar la poscarga. Así que cuando el corazón va a eyectar, puede eyectar mucho menos porque hay fuerzas que se le oponen. Entonces, fíjense que cuando acaba la eyección, termina con un volumen telesistólico que es mayor a 50. Es decir, que el volumen sistólico fue menor de 70, o sea, menor que el que había tenido inicialmente. Entonces, eso es lo que pasa con los efectos de la poscarga sobre el gasto cardíaco. Disminuyen el volumen sistólico y si disminuye el volumen sistólico, pues disminuye el gasto cardíaco, así es. Muy bien, seguimos nuestra revisión. Entonces ya vimos frecuencia cardíaca y vimos los determinantes, tanto la precarga como la poscarga del gasto cardíaco. Ya sabemos qué pasa cuando suben y bajan y qué subdeterminantes los afectan. Nos resta por hablar del inotropismo o la contractilidad, que además de ser un determinante del volumen sistólico, también es una propiedad cardíaca. El inotropismo o contractilidad depende
del acople excitación-contracción que ustedes muy bien conocen y de la capacidad que tienen las células miocárdicas de almacenar calcio y de pegar ese calcio a las troponinas. Entre más calcio esté pegado a las troponinas, pues más inotropismo y fuerza contráctil se va a generar. De hecho, hay varios medicamentos inotrópicos positivos que están hechos para aumentar la fuerza contráctil del corazón. Uno de ellos es el levosimendan y el otro es el milrinone. Por favor, coloquen en la caja de comentarios cuáles serían sus mecanismos de acción por los cuales aumentan la contractilidad. Traten de ser muy específicos en cuanto a los mecanismos moleculares. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la contractilidad? ¿Cómo va a afectar eso al diagrama de Wiggers? Pues miren ahí, en morado sigue la parte normal. Entonces, listo, se llenó normal, contracción isovolumétrica normal. Pero cuando aumentamos la contractilidad, la eyección es mucho mayor. Entonces, fíjense que de F' pasamos a F. Es decir, se eyectó mucho más y el volumen telesistólico fue mucho menor porque se eyectó mucho más. Es decir, aumentamos la fuerza de contracción. Si solamente se aumenta el inotropismo y no se reemplaza este volumen, es decir, la precarga no tiene aumentos para compensar ese aumento de contractilidad, el paciente puede sufrir mucho después porque puede generar incluso disminuciones del gasto cardíaco. Es decir, aquí no, aquí aumenta el volumen sistólico, listo, sí, perfecto. Pero digamos, si el retorno venoso no aumenta para reemplazar este vacío que quedó en el ventrículo, entonces el siguiente latido no va a tener suficiente sangre para poder eyectar. Así que por eso es muy importante que cuando vayan a aumentar la contractilidad del corazón de un paciente se aseguren que tenga suficiente precarga para compensar esos aumentos de contractilidad, porque los aumentos de contractilidad disminuyen el volumen telesistólico, así que debe ser compensado, ¿sí? Ahí está. Bueno, ya hemos aprendido los determinantes y subdeterminantes del gasto cardíaco y como observamos es un tema que no deja de ser complejo. El fisiólogo y médico alemán Adolf Fick dedicó su vida a estudiar no solamente las leyes de la difusión, que ya vimos en la ley de Fick cuando vimos difusión simple, sino que además fue uno de los primeros en describir una técnica para medir el volumen de sangre que bombeaba el corazón, es decir, el gasto cardíaco. Y aún nosotros usamos esa misma fórmula para calcularla y la tecnología que hay disponible en este momento está basada en pues la fórmula o el estimado y el principio de Fick para calcular el gasto cardíaco, así como pues lo de la ley de la difusión que pues ya ustedes conocen. Adolf Fick vivió del 3 de septiembre de 1829 al 21 de agosto de 1901, tiempo que le dio suficiente para hacer sus descubrimientos. La medición del gasto cardíaco a partir del principio de Fick, pues básicamente establece que el flujo sanguíneo de cualquier órgano se puede calcular utilizando una sustancia marcadora. ¿Qué significa sustancia marcadora? Una sustancia que yo conozco cuánto es la cantidad que entra y que sale y para calcular cuánto se está gastando esa sustancia. ¿Qué información se necesita? Estos tres datos: la cantidad de la sustancia marcadora absorbida por el órgano en un tiempo determinado, la cantidad de la sustancia marcadora en la sangre arterial que irriga ese órgano y la cantidad de la sustancia marcadora en la sangre venosa que sale del órgano. Una de las sustancias que cumple estas tres características para ser sustancia marcadora es el oxígeno. Así que la fórmula de gasto cardíaco a partir del principio de Fick es VO2, que ustedes ya saben que es consumo de oxígeno, dividido sobre el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. Tanto el contenido arterial como venoso se pueden calcular a partir de una fórmula que vamos a ver más adelante en pulmonar, donde uno puede establecer, según la hemoglobina que tenga el paciente, cuánto oxígeno hay libre y cuánto oxígeno va unido a hemoglobina por decilitro. Con base en la medición del principio de Fick, como les decía, hay mucha tecnología actual que sigue tratando de reproducir ese mismo principio. Entonces aquí tenemos como de dónde sale la fórmula. Entonces fíjense que el consumo de oxígeno o VO2 es igual al gasto cardíaco por la sangre que sale a través de la vena pulmonar o el contenido venoso de oxígeno, menos el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno, que finalmente reordenando queda así como lo acabamos de decir. Entonces, importante pues tener esos datos que ya a través del curso los iremos sacando. Ahora, para poder medir el gasto cardíaco basados en ese principio de Fick,
se han inventado métodos invasivos y mínimamente invasivos. Los métodos invasivos generalmente son la termodilución transcardíaca o transcorporal. Entonces, ¿de qué se trata la termodilución transcardíaca? Que se usa también un marcador, pero en este caso no es oxígeno, sino que el trazador es líquido a una temperatura diferente a la sangre, más fría. Entonces, eso es lo que usan como marcador, las diferencias de temperatura, pero cumple exactamente el mismo principio. Fíjense que se hace a través de un catéter que se ingresa por la vena yugular o subclavia, que va de aurícula a ventrículo, arteria pulmonar y se enclava en un capilar pulmonar. Y eso, cuando es inyectada una cantidad de sustancia trazadora conocida, pues la máquina nos resuelve esta integral, que es el área bajo la curva, en este caso, la termodilución del catéter de arteria pulmonar, pero aquí no se está usando cuánto es la cantidad de oxígeno que entra y sale, sino cuánto es la cantidad de sangre a una temperatura diferente que entra y sale del órgano. Eso gracias a estos dos señores, William Gams y J.C. Swan, que inventaron este catéter. Fíjense que ha tenido algunas transformaciones desde 1970 hasta ahora, pero aún sigue considerándose el gold estándar. A partir de ese gold estándar, pues tenemos otros métodos mucho más avanzados, ya con fibra óptica, con dilución de litio, es decir, acá ya no usan la temperatura, sino usan el litio como marcador. Aquí ya la termodilución no se hace a través del corazón, sino de todo el tórax, transpulmonar o transcorporal. Y ya se usa esta fórmula, que aquí tenemos los determinantes. Digamos que esto no hace parte de este curso como el objetivo de este curso como tal, pero es para que ustedes sepan que estos conocimientos que nosotros estamos tratando de adquirir tienen una utilidad clínica muy importante, que es determinar el gasto cardíaco en los pacientes para poderlo corregir, sobre todo en el área de cuidado intensivo. Bueno, muchísimas gracias, espero les haya gustado. Les envié una lectura acerca de los tipos de monitorización que podemos discutir después en nuestra sesión sincrónica. Espero que en serio les haya gustado el tema, es muy chévere y si tienen alguna duda, espero sus preguntas.